En estos Estamos muy felices de volver a encontrarnos hoy en estos tiempos donde se hace tan necesario poder encontrarnos, sostenernos y pensar y reflexionar juntas y juntos. Estamos en estos encuentros que hemos titulado Donde hay voz, hay cuerpo. Hoy tendremos las presentaciones de Débora Gribov y del CEIT, el Centro de Estimulación e Intervención Temprana, de Burlingame, con Paula Brun y María Ángel Foster. Bueno, damos inicio al encuentro con unas palabras de Leticia González, como en cada vez. Hola Leti, ¿estás ahí? Ahí. Leticia está con un problema con la cámara, por eso no la vamos a escuchar hoy. Sí, no me van a ver, ¿eh? Buenas tardes a todas, un gusto de nuevo, como dijo Noé, de volver a encontrarnos y creo que lo que valoro de estos encuentros son estos lazos que estamos armando y acompañándonos en nuestras prácticas. Bueno, ustedes quizás ya lo saben. Estoy trabajando, estoy dirigiendo el programa de posgrado interdiscursivo sobre en exploraciones del cuerpo, pensar al cuerpo, explorar al cuerpo desde la perspectiva psicomotriz, armar un territorio, un espacio de posgrado para que el cuerpo pensado, reflexionado, observado desde la perspectiva psicomotriz empiece a poner, digamos, empiece a gotear, empiece a poner su aporte al resto de los campos disciplinares que existen en el posgrado. Donde hay voz hay cuerpo. Hoy es nuestra última reunión. Queremos comentarle que luego le vamos a pasar el link donde están las 3 reuniones que ustedes van a poder acceder o compartirlas con quienes quieran. Y quiero agradecer la presencia a cada uno de ustedes que están acá en el Zoom hoy y que han estado y que nos están acompañando a lo largo de estos 3 encuentros. Y quiero mencionar y hacer un agradecimiento especial a Viviana Mankowski, a Marina Chediak, y también a Mónica Rodríguez y Laura Mangui, que están acompañándonos en las diferentes actividades que forman parte de este programa. Destaco también el trabajo que venimos haciendo con Noelia Milán, Marcela Bárcena, Paula Tosto, María Ángel Foster y Marina Chediak. Y también a nuestro compañero y colega psicomotricista que forma parte, Damián, que forma parte del equipo de Marcela Bárcena. Y a todas las psicomotricistas que componen los equipos y que quizás no están a la vista, pero que sí sostienen el discurso de cada uno de los equipos, que al finalizar la reunión las vamos a nombrar porque no quisiera olvidarme de ninguna de ellas. Bueno, es un programa, este programa de posgrado está preparando una carrera de especialización, de posgrado, obviamente, una especialización de posgrados en la práctica psicomotriz en salud. Pensamos que la psicomotricidad o el psicomotricista tiene que dirigir su formación de posgrado hacia la interrogación de las prácticas, ¿no? También agradezco y le agradezco con muchísimo cariño, como al resto, a nuestra invitada Débora Grigov, colega uruguaya, a quien también le damos la bienvenida a nuestro programa, como a todos los que están en el Zoom, que forman parte de la comunidad de psicomotricistas del Uruguay, de Córdoba, del sur, del norte, ¿eh? Colegas con las cuales hemos tenido algunos intercambios y que a lo mejor no hemos tenido, pero que este es el primer intercambio. Queremos esto, actualizar y fortalecer el perfil, ¿no? del quehacer del psicomotricista en las prácticas de salud. Y la universidad pública tiene que hacerse cargo. Es una cuestión ética, política de hacerse cargo de esta formación de posgrado en las prácticas. No solamente depende de cada uno de nosotros, sino también requiere de un marco institucional. Armamos nosotros estos espacios con el propósito de entrar en diálogo y reflexionar para que nuestras prácticas estén entramadas con los acontecimientos que se producen en la sociedad y en la cultura.
llegar a este punto en el campo de la psicomotricidad me parece a mí sumamente importante. Que la intervención del psicomotricista esté entramada, que nos sepamos como psicomotricistas y que nuestra práctica esté entramada con los acontecimientos que se producen en la sociedad y la cultura, me parece que merece estas reuniones que estamos haciendo, pensarnos desde ese lugar, dejar por fuera quizás o incluir, ¿no?, en este entramado los aspectos específicos de nuestro campo disciplinar, pero a su vez poder dialogar con otras disciplinas o con otras modalidades de hacer la práctica que es singular a cada uno de los psicomotricistas. Muy bien, invitamos entonces, queremos decir que más que nunca en este momento, ¿no?, tenemos que estar atentos, y estar advertidos que todas las prácticas que pertenecen al campo de la salud, al campo de la educación, están atravesadas por cuestiones económicas y por cuestiones políticas. Entonces, finalmente, esta reunión, ¿sí? Y a veces somos carne de cañón de esas cuestiones económicas y políticas. Nuestros proyectos educativos, nuestros proyectos en el campo de la salud, muchas veces se ven interferidos por las cuestiones políticas, ideológicas y económicas. Estamos nosotros aquí precisamente para advertirnos de esta situación, ¿no? Y que es un encuentro también ético-político, de la política de la salud, de cómo reflexionar sobre la política de la salud, cómo se hace política con la salud y cómo la salud puede hacer una política. Igualmente nuestra disciplina, cómo puede defender de determinados puntos de vista en relación a la infancia y en relación a la salud y a la familia, ¿no? Y cómo también es interesante formarnos. Doy pie entonces, Noé, a que sigamos con nuestro trabajo de hoy. O Bueno, Paula, quien bien, sea. no, sigo yo. Bien. Me toca a mí, tengo el honor, el agrado de presentar al querido Centro de Estimulación e Intervención Temprana de Hurlingham. Me emociona y presentarlas porque estamos muy cerca territorialmente y muy cerca en nuestros afectos, en la formación que hemos compartido, en estas cuestiones de avatares políticos que decía Leticia, ¿no?, que nos atraviesan y muchas veces nos hemos acompañado y sostenido, y hoy también. Quería también decir que no nombramos todavía que hoy es el aniversario número 17 del Centro de Estimulación e Intervención Temprana. Así que bueno, poner en valor y reconocer y agradecer que exista este lugar, ¿no?, bueno, que fue pionero y que permitió el desarrollo de otros lugares en el conurbano, donde es posible y hay evidencia de que es posible atender con calidad, desde una perspectiva ética que sostenga el derecho al juego, ¿no?, que permita la constitución subjetiva, el lazo de ese niño o niña con su familia, con su comunidad, desde una posición ética e interdisciplinaria. Así que bueno, dicho esta primera presentación, voy a nombrar a María Ángel Foster, es licenciada en Fonoaudiología y terapeuta del lenguaje, directora del CEIT de Hurlingham, y está acompañada por Paula Brum, licenciada en Psicopedagogía y psicoanalista. Paula fue 7 años directora también del Centro de Estimulación e Intervención Temprana, fue secretaria de Desarrollo Social, ¿sí?, también del mismo municipio. Bueno, les voy a contar ahora algo de la institución, del dispositivo. El CEIT cuenta con un equipo interdisciplinario estable de profesionales de la salud que atiende una población de niños y niñas de 0 a 5 años y a sus familias. Se realiza recepción, escucha, sostén y orientación de las familias y cuando es necesario se inicia un proceso de admisión interdisciplinar. Evaluación diagnóstica, tratamiento y seguimiento de las problemáticas del desarrollo infantil o quienes portan riesgo de padecerlo. Se utiliza sistemáticamente la pesquisa IODI, que es el instrumento de observación del desarrollo infantil que se utiliza en Argentina.
La frecuencia y modalidad de los espacios terapéuticos surge en cada caso en función de la demanda particular que trae cada niño, niña y su familia. La consulta orientada por el desarrollo de un bebé menor a los 2 años se piensa en un espacio con un terapeuta único, el seguimiento médico con la pediatra especialista en desarrollo y el acompañamiento de un trabajador social, abarcando así de forma integral las problemáticas que atraviesan las familias. A los niños de 2 a 5 años y sus familias se les ofrece distintos dispositivos terapéuticos y líneas de cuidado, individuales y o grupales. Se desarrollan distintos talleres de crianza, fortalecimiento y juegos con padres y cuidadores. Se lleva a cabo también el consultorio de seguimiento de todos los niños nacidos prematuros en el distrito y de distritos vecinos. El trabajo articulado con el servicio de la maternidad de Hurlingham nos permite mantener turnos protegidos para esta población. Se realiza un relevamiento constante, posterior evaluación y seguimiento, llegando a tiempo a la detección temprana de los problemas del desarrollo. En este espacio existe una demanda amplia que proviene tanto del sector público como del privado y de diversas áreas, trabajan en red, en intersectorialidad, salud, educación y la consulta espontánea. Bueno, el equipo de trabajo, la estructura, está formada por un equipo interdisciplinario estable, donde hay una directora, una coordinadora clínica, una coordinadora del SAIE, que es el Servicio de Acompañamiento, de Apoyo a la Inclusión Escolar. Sí que también creo que es pionero, no sé si existe otro dispositivo así, me parece que no. En la provincia al menos no, ahora nos dirán si en Argentina, donde se hace un apoyo y un acompañamiento dentro de los jardines estatales y municipales a algunos niños que puedan presentar alguna dificultad de ser incluidos en la situación grupal. Entonces, entre educación y salud del municipio se creó este dispositivo, ¿no? Donde no es necesario tener una obra social, que es lo que sucede en general, ¿no? Necesidad de CUD y obra social para tener un acompañante en educación. Bueno, han creado este dispositivo. Pues está la médica pediatra, especialista en desarrollo, 3 fonoaudiólogas, una psicopedagoga, 3 psicomotricistas, 4 psicólogas, 2 kinesiólogas, una puericultora, trabajadora social, terapista ocupacional, musicoterapeuta, ahí están las 2 administrativas, acompañantes externos para el SAIE, que es lo que contaba recién, que son 5, y el personal de limpieza y maestranza. Bueno, se realizan reuniones de áreas semanales para la supervisión de situaciones clínicas, interconsultas, pensar intervenciones oportunas y estrategias terapéuticas en la línea de cuidado. Articular en forma intersectorial. Realiza también reuniones mensuales, interdisciplinarias y supervisiones del equipo profesional a fin de aunar criterios en cuanto a atención clínica, admisiones, derivaciones, interconsulta, tratamiento, dispositivos, informes, altas y evaluación de las situaciones clínicas. Bueno, por último, en el marco del programa de capacitación permanente municipal, todo el equipo participó de las jornadas realizadas mensualmente, asegurando la capacitación y formación de los profesionales. Bueno, ahora sí, les dejo la palabra a María Ángel y Paula. Hola, buenos días a todos. Bueno, a mí se me había ocurrido que en estos tiempos eh, difíciles que nos encontramos con discursos hegemónicos que a veces quieren arrasar con nuestra ética profesional y con nuestra clínica, que hace tanto tiempo venimos llevando adelante con tanto esfuerzo, con tanta responsabilidad, con tanto profesionalismo. Me pareció que era importante poder hacer como un pequeño recorrido de la historia, porque eso nos fortalece, me parece, los centros de estimulación temprana del conurbano. Y que tienen su historia muy, muy fuerte de hace muchos años, desde, son 60 años de recorrido desde que comenzó la estimulación temprana en el país y en el mundo, y, y desde ahí se gestó y todos fuimos armándonos y poniendo nuestra propia impronta en cada uno de los centros de estimulación temprana, pero
hay un principio de esta historia que es muy fuerte y que está bueno poder ir tejiéndola, ¿no? Como ir armando los pedacitos de historia de la actualidad, unirlos a ese comienzo de los años 60. Yo soy María Ángel Foster, ahí dice Paula Brum, pero soy Por María eso. Ángel Foster, claro. Em, eh, Porque bueno, en los años 60, en el Hospital Gutiérrez, una médica pediatra, lo voy a contar rapidito, tipo cuento, seguramente hay algunas imprecisiones en lo que vaya a contar, pero bueno, en el Hospital Gutiérrez, en la sala 17 de pediatría, una médica pediatra, muy comprometida con su trabajo y muy preocupada por lo que se encontraba con niños pequeños y bebés, que en ese momento eh, se los denominaba o se los llamaba con mongolismo, ¿no? Muy preocupada porque veía que poco podía hacer con ellos, digamos, y esta sala 17, más que mantener el cuidado de su salud, ¿no? Pero las familias venían muy preocupadas y poco se sabía por ese entonces de este síndrome, ¿no? En la sala 17, que la jefatura era del doctor Escardó, ella pasó a la sala 18, que era de neurología, y más tarde, cuando en esta época, en los años 60, viajó ella a París con una beca del CONICET, porque fue el descubrimiento genético de la trisomía 21. Entonces ella se fue a formar específicamente en esto y a su regreso, por supuesto que al hospital llegó con una demanda enorme, las familias con esta preocupación, ¿sí? A ver, es importante esto porque ella desde un principio, la doctora Lidia Coriat, que no sé si la había mencionado, eh, este, vio que con su saber médico no le alcanzaba, digamos, para poder justamente tomar esta demanda, sostener a las familias y poder ir trabajando, ocupándose de estos niños, ¿sí? Entonces, la estimulación temprana se armó en sus comienzos en forma interdisciplinaria. Porque, bueno, ella convocó en ese momento a psicólogos y a otros especialistas para poder pensar junto con ella. Además, en ese momento, estimulación temprana se pensaba, era a partir de los 3, 4 años. No había clínica con bebés desde esa perspectiva. Entonces también fue pionera en poder justamente empezar a hacer una práctica clínica con los bebés de forma interdisciplinaria. A ver, fue en los años 60, 70, ¿sí? Después, bueno, la dictadura militar por medio en todo lo que estaba sostenido en el hospital Gutiérrez se desarmó, entonces se llevó al ámbito privado. A ver, me parecía importante como poder hacer este recorrido, porque además en esa sala, también 17, del Hospital Gutiérrez, otro pediatra joven, discípulo de la doctora Lidia Coriat, el doctor Foster, participó de ese primer equipo interdisciplinario. Y en forma paralela, en los años 74, él inició su trabajo como pediatra en el hospital de Hurlingham.
Así que esta formación y este recorrido, tanto en el Hospital Gutiérrez y después junto con la doctora Lidia Coriat y después en forma privada, al fallecer la doctora Coriat, quedó en el equipo privado como director el doctor Jerusalinsky y él quedó como director médico. Pero esta historia paralelamente se fue desarrollando también en el conurbano. En el hospital de Hurlingham, les contaba, desde el año 74, primero como pediatra, después como neurólogo, más adelante como director del hospital de Hurlingham. Y él siempre con el anhelo de poder llevar nuevamente la estimulación temprana al ámbito público, porque fue una gran pérdida lo que ocurrió en los años 70, ¿no? Bueno, siempre en el hospital, yo soy fonoaudióloga, Paula también, psicopedagoga del hospital de Hurlingham, siempre se trabajó en forma interdisciplinaria. Él era el neurólogo del hospital y nos convocaba permanentemente, tanto a psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, pensar con él. Esto lo vivimos desde siempre en el hospital de Hurlingham. Por motivos políticos, el proyecto que él siempre soñó de poder armar un centro de estimulación temprana en Hurlingham no lo pudo terminar de armar. Se jubiló, pero donde sí pudo armarlo fue en Ituzaingó. Entonces él pudo fundar ahí Cemetri, eh, que por eso, bueno, nada, tiene unos años más que nosotros. Pero Somos bueno, más jóvenes. claro, pero la semilla, digamos, estaba en el hospital de Hurlingham. Él fue compañero de la que fue la primer directora del CEIT, que es la licenciada Rearte, Beatriz Rearte, kinesióloga del hospital. Ellos eran compañeros y esto lo venían también pensando juntos. Y bueno, años después, Beatriz sí encontró las condiciones políticas para poder armar el Centro de Estimulación Temprana y ella fue su primer directora. Le dejo un poquito la palabra a Paula, que ella nos va a contar de estos comienzos anteriores, digamos, a esta fundación. Lo mío va a ser cortito porque, bueno, hoy estoy como invitada, es un honor y acompañante, como dijo Noé, eh, este, por el recorrido que hemos hecho en la historia del CEIT y de la salud en Hurlingham y del hospital de Hurlingham. Mari dijo inicio desde antes, desde pensar la estimulación temprana cuando empezó a gestarse en el Gutiérrez, así que genial que tenemos esa prehistoria y sí, me parece que si bien Owen no fue quien inauguró el Centro de Estimulación Temprana en Hurlingham, bueno, me parece que estaba en todos nosotros, que nos formamos también con él, cuando se inauguró la presencia de él, aunque no estaba él inaugurándolo. Y también que hoy la directora sea una Foster con todo su recorrido singular, me parece que también es muy interesante que, bueno, las vueltas de la historia nos llevan del presente al pasado, del pasado al presente y ahí el entramado que dice Mari. Y bueno, contar que sí, que yo formé parte en ese momento en el hospital de Hurlingham ya, formados en el servicio de psicopedagogía, y había una célula de profesionales que ya entendíamos que la cosa era siempre en interdisciplina, con la dificultad, ¿no? Que había que bajar a charlar con el neurólogo, con la fonoaudióloga, pero eso se fue armando porque atravesados muchos por la formación psicoanalítica y entendiendo desde ahí que el saber siempre se construye con otros y que los proyectos y después las políticas públicas también se gestan así. Tienen que haber voluntades y también decisiones políticas, pero también tiene que haber un equipo como el que hubo en aquel momento en el hospital de Hurlingham y que después se fue multiplicando
Y la verdad que el CEIT en Hurlingham, desde el año, hoy cumple 17 años con la fundación que se pudo concretar después de que ese equipo en el hospital nos reuníamos los miércoles y escribíamos algo desde cada especialidad y escribíamos el proyecto y finalmente se fue y alguien bajaba de fonoaudiología, cuando podía alguien de psicopedagogía y bueno, y se sostenían esas reuniones los miércoles de neurología, de pediatría, y bueno, y ahí se pudo presentar en La Plata, fue aprobado. Después también por cuestiones políticas, ese equipito que estaba en el hospital no fue el que inauguró tampoco. Siempre está, creo que lo dijo Leticia, la política atravesándonos. Ojalá podamos entender que la política es la política de salud, la que defiende en este caso las infancias, y que lo que está bien tiene que continuar y lo que hay que mejorar, entonces los cambios de la política partidaria también puedan venir con esa idea de poder mejorar lo que hay que mejorar. Pero bueno, los proyectos continúan porque son fuertes, porque más allá de las personas que estén dirigiendo en ese momento, porque si es colectivo, se sostienen. Así que bueno, lo que pasó fue que seguimos todas trabajando en el hospital mientras el CEIT estaba empezando a funcionar. Y bueno, no sé cuánto, en el 2016, y sea, ya hace 8 años, sí. 8 años atrás, en una nueva gestión surge la propuesta de que se jubilaba Beatriz Rearte, la directora, y la propuesta de que algunos de que habíamos estado en esos inicios, el escrito del proyecto, también tomemos la dirección. Y bueno, inmediatamente ante la propuesta le propuse a Foster que viniera como coequiper, y ahí estuvimos, afrontamos esta dirección. Y sí quiero mencionar a Claudia Sikuler porque fue con ella con quien fuimos a charlar. También fuimos a visitar al Centro El Nido de San Isidro, que era un antecesor muy importante también en el trabajo con infancias y con bebés. Pero bueno, Claudia fue siempre nuestra supervisora para empezar a pensar, porque la época nos demandaba otra cosa, había que ir dándole una vuelta, que era que la problemática del desarrollo más subjetiva, más de la subjetividad, había que atenderla, ¿no? Se venía ese oleaje, ya se había ido la moda del ADD y se venía el oleaje del autismo, entonces el espectro, y bueno, había que hacerle lugar a chicos con estas dificultades, siempre con esta línea de pensar qué les pasa y no de pensar en que nos guíe un diagnóstico, no apresurarnos ahí, ¿no? Entonces, con esa política y con esos nortes que teníamos, que era la construcción subjetiva en cada caso, y pensar que se trataba así de construir un equipo interdisciplinario, sumamos otras disciplinas al equipo y bueno, empezamos a construir y a ampliar ese equipo con el que nos encontramos, que en su momento tenía una demanda más quizás de rehabilitación kinésica, Claro. y bueno, y empezó justamente, no había psicomotricistas, y entonces se incluyeron las psicomotricistas, no había musicoterapeuta, invitamos a una musicoterapeuta, después la formación de la kinesiología también, de las kinesiólogas, empezó a ser con una mirada donde atravesados por esto del psicoanálisis, de leer al sujeto. Hoy escuchaba esto, el título es La voz y el cuerpo, ¿no? Que estamos todos dentro del lenguaje. Bueno, a partir de ahí y con esos nortes empezamos a ampliar el equipo. Y bueno, nos acompañaron muchos popes, como decimos nosotros, en Alfredo Jerusaliski, Miguel Lares, bueno, Mari la nombró a Puni, Claudia siempre decíamos, ay, ahora tiene que venir Claudia. Y bueno, y muchos que vinieron a supervisar, a dar capacitaciones, Ronnie Kremenchuk, Esteban Rowenstein. Entonces,
desde adentro y desde afuera, con mucha gente que tenía experiencia en el tema, fuimos construyendo un equipazo. Y hoy está trabajando en esta línea y escuchando, especialmente lo que tenemos para ofrecer es la escucha. Así que así vienen laburando con Mari después de que también yo me fui a otra función, pero articuladamente, porque ahora estoy en el hospital y seguimos siempre con esta cosa de la educación, desarrollo, salud, las infancias, la segunda infancia. Esta manera de funcionar en Hurlingham está instalada, Ujú. es muy buena y entonces, bueno, esperamos que más allá de las gestiones que toquen de turno, estas cosas se sostengan entre muchos. Ujú. Así que bueno, era eso, contar un poquito. Estoy acá porque también soy parte de la historia y del presente del municipio, ¿no? Pero Sí, yo le pedí a Paula especialmente nada, que estuviera porque ingresamos en el 2016 juntas y como, bueno, con esta perspectiva de poder justamente tener la ética del sujeto como norte y entonces ahí como fue rápidamente la necesidad de ampliar el equipo y bueno, de los primeros profesionales que vimos claramente que era necesario incluir eran a los psicomotricistas, ¿no? Justamente para esta clínica con bebés o con niños pequeños. Y de a poquito que con nuestros ejes transversales, ¿no? El juego, suponer un sujeto, vaya atravesando todas las disciplinas y poder pensando juntos con este norte. Así que nada, a lo largo de los años esto se fue fortaleciendo y es un equipo muy solvente. Y también importante esto que había mencionado Noelia, la creación de un SAIE, ¿no? Que también eso lo vimos como una acción de salud pública y novedoso. novedoso en cuanto a una decisión política fuerte, ¿no? De justamente en pos de la equidad, de mayor equidad, porque la verdad que es una gran injusticia que solo los que tienen acceso a la obra social puedan acceder a un acompañamiento, ¿no? A niños que lo necesitan. Y bueno, fuimos muy apoyados por la gestión de ese momento. Para la creación fue muy arduo porque los que tienen SAIE saben lo que es atravesar todo la burocracia del ANDIS. Pero bueno, pero lo logramos porque nada, quedamos categorizados por el ANDIS y esto nos permitió bueno, hacerlo seriamente, ¿no? Si bien es un CIE chiquitito, pero bueno, nosotros estamos muy articulados con los jardines municipales del municipio, que son 8, que son un lujo, porque además la mayoría de los jardines municipales trabajan con pareja pedagógica y esto permite entonces un acompañamiento de nuestras infancias de lujo, que muchas veces no necesiten acompañantes porque la verdad que ponen mucha estrategia y se piensa muy en conjunto también con el área de salud, estrategias para que todos estén incluidos. No hay jardines especiales en Hurlingham, todos están incluidos en los jardines. em, y bueno, pero bueno, para algunos niños que sí, que tenían algunas necesidades, algunos con necesidades motoras, ¿no? Con problemáticas motoras o problemáticas subjetivas graves que sí necesitan un acompañamiento, se empezó a armar esto. Y lo último que les cuento es que el año pasado le dimos una vueltita más a esto del SAIE y empezamos con algunas acompañantes como muy formadas, empezar a acompañar no a un niño, sino acompañar a un jardín, acompañar a las docentes de ese jardín, porque bueno, nos empezó a pasar que varios de nuestros niños eran atendidos en el CEIT, que estaban siendo atendidos en el CEIT, concurrían quizás a un mismo jardín
Entonces, bueno, la verdad que es una experiencia superadora, ¿no? Porque se empezó justamente a pensar con otros, con los docentes, con los equipos de orientación y esta articulación entre los profesionales que atienden a los niños y educación mucho más fluida. Y bueno, le pudimos dar una vueltita más para que no llenemos de adultos cada salita de jardín de infantes. Y bueno, que los jardines sean cada vez más inclusivos. Em, Creo que hasta acá, ¿no? Sí, No sé a si mí querés. solo me toca decir que, bueno, se escucha mucho hoy términos como el de neurodesarrollo, tan importante, tan guía para todos los que trabajamos con primera infancia, pero también se escucha una cuestión ahí como muy de reduccionismo del término, ¿no? De llevarlo a lo que justamente, si volvemos a la historia que contó Mari, era poder pensar que no se trataba de una cuestión netamente biológica ni orgánica, que justamente el neurodesarrollo es muy otra cosa. Y tal es así que algún neurólogo ya nombrado, tan reconocido, habló hasta de neuronas deseantes y nos enseñó a pensar de qué se trataba eso. Y sabemos que el desarrollo tiene que ver con el equipamiento orgánico, pero también y especialmente con el deseo. Es ahí donde las barreras más difíciles pueden vencerse. Entonces, bueno, hoy me parece que somos muchos los profesionales que tenemos que estar muy atentos a no permitir esos reduccionismos que ya sabemos por una historia muy grande que no pueden volver, que no se puede volver atrás. Entonces, bueno, un poco era eso porque, bueno, nos impacta hoy fuertemente algunas líneas que parece que vuelven para atrás. Entonces, bueno, acá estamos eh, dando los debates. Gracias por la invitación a Mari Foster, que No. la quiero. Bueno, estamos en pleno cambio de gestión nosotras, así que nada, prontamente va a haber otros directivos. Quería nada más que decir eso. Bueno, gracias María Ángel y Paula por sus palabras. Les agradecemos. Me quedo en esto que nombraron varias veces, ¿no? De que lo colectivo, la creación colectiva, los equipos interdisciplinarios solventes, estables, bueno, se sostienen y que puedan sostenerse los proyectos. No nombramos antes que vamos a tener hacia el final, como cada vez, un espacio de encuentro, así que si quieren ir anotando sus preguntas, comentarios en sus cuadernos, papeles o en el chat, los vamos a retomar luego de la presentación de Débora también, ¿sí? Doy el paso a Leticia González, que va a presentar a Débora. Bueno, antes de presentar a Débora, vuelvo a agradecer a María Ángel y a Paula. Me parece muy importante tener en cuenta de dónde venimos, no solamente cómo hacemos las cosas, sino cuál fue el punto de partida, aquello que Pascal Quinar ubica como lo anterior a este momento, digamos, ¿no? Me parece bien importante tenerlo en cuenta, porque siempre sigue iluminando, ¿no? Lo actual. Así que muchísimas gracias. Y bueno, la vamos a felicitar a María Ángel por su gestión y a Paula también en su momento, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Yo quiero presentar hoy a nuestra colega uruguaya, Débora Gribov, que tan amablemente se ha dispuesto a acompañarnos en estos encuentros, que le hemos solicitado si quería participar, precisamente por conocer su modo de pensar y su modo de estar en relación a las comunidades y a los colectivos. Débora Gribós es egresada de la Universidad de la República, de la licenciatura en psicomotricidad de la Universidad de la República.
es activa participante de la comunidad de psicomotricistas de Uruguay, muy vinculada a la Asociación Uruguaya de Psicomotricidad, y es integrante de la Red Latinoamericana de Salud Mental y Buen Vivir. Y bueno, y Débora está próxima a sacar un libro que lleva el nombre Desde la esquina de la psicomotricidad. Cuando conversábamos con ella, qué teníamos que decir, cómo era oportuno presentarla, dijo, bueno, vamos a tomar 2 o 3 cositas y mi mismo trabajo me va a presentar. Lo mismo que voy a plantear, me va a presentar. Así que bueno, te escuchamos, Débora, y bueno, encantada, bienvenida. Y aquí estamos, Muchas acompañando. gracias, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha Sí. bien? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Para mí realmente es un honor, es un placer que me hayan convocado e invitado y bueno, desde algún lugar desde un recorrido en Uruguay particularmente, bueno, plantear algunas cosas que me parecen como justamente como esto de la construcción colectiva que da cuenta de procesos personales singulares, pero que son permanentemente reformulados colectivamente, ¿no? Hay un interjuego entre lo personal y colectivo que está, por lo menos en mi experiencia, siempre presente. Y escuché todas las intervenciones, lamentablemente en la primera llegué tarde, tuve una confusión de hora, pero alcancé a escuchar bastante. Y escuché atentamente los colegas, las experiencias que presentaban los colegas, y ahora escuchaba lo de María Ángeles y Paula, ¿no? Y este recorrido histórico. Y a mí me parece que es fundamental hacer un recorrido histórico que ellas mencionaban y que es muy similar a lo que ha pasado en Uruguay, ¿no? Decía, bueno, lo que sucedió y cómo se extendió en el conurbano, planteaba Mari, bueno, yo le podía decir que parte de lo que ella estaba planteando también estaba sucediendo acá, casi en paralelo, en Uruguay, ¿no? Casi en paralelo, con las particularidades, obviamente, de nuestro país, de la región y los territorial, ¿no? Y por otro lado, también en esto de recordar la historia, ayer en mi país conmemorábamos 51 años de una heroica huelga general que acá decimos que hirió de muerte la dictadura. ¿Y por qué lo digo esto? Lo digo porque también ahora escuchando a Mari, las rupturas que hubo en el proceso dictatorial en Argentina, también acá los hubo, prácticamente en la misma época, ¿no? Y recordábamos que a nivel hospitalario nosotros teníamos servicios de psicoterapia. Eso se terminó, por ejemplo, pongo un ejemplo, se terminó, pero cuando retomamos la democracia, también en un cambio estructural de lo que era la sociedad, no pudimos retomar nunca esos servicios. Retomamos otros, pero ahí quedó como una falla, por ejemplo, en ese aspecto. Lo digo como una anécdota, digamos, pero que importa para ir viendo cómo vamos construyendo estas prácticas, ¿no? Bien, Leticia decía que, bueno, formo parte de la red de salud mental colectiva y buen vivir, y desde ahí, particularmente, como psicomotricista integrando esta red, es que yo quería como intercambiar y compartir algunas ideas justamente como para problematizar algo del papel de la psicomotricidad en la historia, en el campo de la salud, ¿no? En el Uruguay yo formo parte, como decía Leticia, de la primera generación de psicomotricistas que egresamos en los años 80. En los años 80 egresan los primeros 8 psicomotricistas del Uruguay. Y en aquel momento el título que nos daban era técnico en reeducación psicomotriz. Pasamos por 3 cambios de título que de alguna manera relatan el cambio de la historia de la psicomotricidad, no solo en el
en mi país, en Uruguay, sino también a nivel mundial, ¿no? Pasamos del técnico en reeducación psicomotriz, pasamos a tener un título de psicomotricista y posteriormente el licenciado en psicomotricidad. Actualmente es licenciado en psicomotricidad, egresados y formando parte de Facultad de Medicina, ahora con un triste proceso que fagocitó la licenciatura en el marco de la estructura de Facultad de Medicina. Pero eso es otra historia que, bueno, en otro momento a lo mejor no se encuentra. Entonces, me parecía importante esto relatarlo, porque como yo llego a la red de salud mental colectiva y buen vivir, me parece que esto es todo un proceso histórico que me parecía interesante y que en su momento yo lo denominaba como algo de un carrefour de caminos, ¿no? O sea que en este transitar nos fuimos encontrando con una serie de encrucijadas y de caminos que se entrelazaban que nos paran al día de hoy, ¿no? ¿Cuál es la posición que vamos construyendo como psicomotricistas y como profesionales de la salud, sobre todo? En ese sentido, yo quería como resaltar algo de la disciplina y tres momentos en esto que yo les denominaba este carrefour de caminos, tres momentos que me parecen muy importantes en la construcción de la disciplina, que yo diría que a veces es una disciplina indisciplinada, se viene a instalar con un cierto indisciplinamiento en el concierto de las disciplinas, con tres referentes que para nosotros son ineludibles, ¿no? Son ineludibles. Y los quería marcar ahora porque me parece, en esto que también otra vez, en relación a lo que planteaban las compañeras que me precedieron, en esto de hacer siempre pensar desde el punto de vista histórico cómo nos vamos planteando hoy, me parece que esto es ineludible. Pero además como también para poder ver algunas cosas desde otro lugar. El primer referente ineludible es sin duda Dupré, ¿no? Es sin duda Dupré, cuando describe la debilidad motriz. Y a mí me parece que Dupré, que a veces lo contamos como parte de un neurólogo que describe una sintomatología, yo creo que no alcanzó él, y esto es atrevidamente, lo digo yo, no alcanzó a ver que trató de describir unas ciertas características en el accionar de su ballet, famoso ballet, ¿no? Que como no correspondía al modo de entender la ciencia positivista del momento, trata de hacer una descripción bastante positivista de las características de este ballet, pero que en cierto modo está tensionando la ciencia del momento y la ciencia positivista, porque no había manera de comprobar anatómicamente la debilidad motriz que él describía. Había una contradicción ahí aparecía una paradoja que me parece interesante y que estaba tensionando de alguna manera, a mí me gusta pensarlo, tensionando la ciencia, cómo se venía desarrollando la ciencia hasta ese momento. Parece que ese es un momento significativo de la historia de la psicomotricidad en tanto indisciplinamiento, ¿no? Queriendo explicarlo desde otro lugar. El segundo momento que indudablemente también, y me parece interesante también rescatarlo, y lamentablemente bastante invisibilizado, porque tal vez entre nosotras es más nombrado, pero tiene un alcance, yo diría, universal, que no es lamentablemente reconocido o nombrado, a mi modo de ver se invisibiliza, es a Vallone, ¿no? Y sobre todo Vallone pensándolo en la actualidad con una tendencia a pensar estrategias terapéuticas cognitivistas, pragmáticas, que empiezan también, hay un debate ahí en el campo de la salud.
Y Vallon, que justamente empieza a introducir otros elementos para pensar el desarrollo de lo psicomotriz, de la estructura psicomotriz y de la corporeidad, tiene una frase que yo la voy a leer textual porque me parece importante y me parece que es otro hito que va señalando este indisciplinamiento de la disciplina, ¿no? Y dice Vallon, yo no he podido jamás disociar lo biológico de lo social, no porque los crea reductibles el uno al otro, sino porque me parecen en el hombre tan estrechamente complementarios desde su nacimiento que es imposible enfocar la vida psíquica si no es bajo la formación de sus relaciones recíprocas. Lo social, o más precisamente la necesidad del otro, está inscrito en lo orgánico. Y me parece que esto tiene una actualidad enorme y un alcance enorme para la psicomotricidad, que vuelve otra vez a indisciplinarse frente al positivismo que impera. Y finalmente, el tercer momento, que es también ineludible, es el de Vergés, ¿no? Es el de Vergés, cuando en un discurso, en un artículo muy interesante que se llama La terapia psicomotriz, la disciplina del porvenir, porque la piensa en un sentido del porvenir, la define como que, y esto lo leo textual, no es la reconstrucción cognitivista que querría abordar el olvido con el conocimiento, sino al contrario, suscitar la infiltración, la animación del cuerpo abandonado y sus funciones olvidadas o inactivas en un discurso que requiere dar significación a lo que pasa por el cuerpo en la acción. Acá Vergés ubica la disciplina en una importancia cardenal, ¿no? Y la ubica en una perspectiva de futuro, sin duda, situándola en un espacio privilegiado, con un devenir histórico, pero la ubica en un entre, ¿no? En una zona intersticial, ahí, interesantísima, que confronta, que provoca y que sorprende. Y esto yo lo quería justamente rescatar porque me parece que esto forma parte de los procesos personales, pero colectivos, que nos van ubicando en el momento actual, ¿no? En el momento actual y por qué estamos donde estamos, muchísimas de nosotras y nosotros, perdón. Por otra parte, en este momento y también recordando parte de lo que han dicho los compañeros y compañeras que antes presentaron las diferentes situaciones y experiencias, en el estado en que nos encontramos hoy, donde la salud se ha transformado en una mercancía, donde se confunde la ciencia con el cientificismo, donde se confunde la asistencia con el existencialismo, donde hay una serie de hay una cooptación de algunos conceptos por parte del sistema para transformarlos y ser funcionales a la continuidad del sistema. Me parece que recordar estos momentos que tensionan las disciplinas y la ciencia colocan a la psicomotricidad en un lugar privilegiado y para nada quiero parecer con esto con pedantería, diciendo que, bueno, la psicomotricidad sería como la panacea de todo y que abarcamos todo. No quiero de ninguna manera plantear eso. Lo que digo es que realmente hay una perspectiva de futuro en todos estos pensadores, hasta de Dupré. A mí me parece que de Dupré incluso en aquel momento ya estaba tensionando esto. Tal vez él sin saberlo, yo lo digo atrevidamente, ¿no? Y eso nos conduce a la red, ¿no? A la red latinoamericana de salud mental, digamos, en este encuentro de caminos que tiene que ver con una historia personal, pero como dije anteriormente, forma parte también de trayectos que se encuentran de muchos compañeros y compañeros que van como enriqueciendo y después se expresa también en las propias prácticas, ¿no? Que después tratamos de defender. Y acá yo voy a hacer una primera pregunta, tal vez después en el espacio de intercambio. A mí, en este sentido, haciendo este recorrido, me preocupa muchísimo, hablo como uruguaya, ¿no? Pero bueno, en diferentes instancias en la región y también con todas las actividades que hacemos desde la red,
la ausencia, hace poco estuvimos en Mar del Plata, en la 5ª Asamblea de Salud de los Pueblos, y no hay psicomotricistas presentes. No veo psicomotricistas presentes. Yo siempre me pregunto, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no hay psicomotricistas con todo este recorrido histórico y con este aporte de la corporeidad y de la influencia de las condiciones de vida, etcétera, etcétera? Voy a entrar ahora en eso. Y los aportes importantes. Hay ausencia de los psicomotricistas, ¿no? En mi país es claro cómo en diversos espacios no se los convoca, bueno, y faltan, con otras disciplinas también, porque también hay parte de una hegemonía que claro, no le conviene esta construcción contrahegemónica, porque ya empezamos a hacer una construcción contrahegemónica. A modo de también de anécdota, ahora hace poco, hace un mes más o menos, llegó acá en mi país un informe del estado de las infancias y adolescencias, un informe que es realizado prácticamente por médicos psiquiatras, hay solamente una psicóloga y nadie más informa sobre el estado de las infancias y las adolescencias. No hay maestros, no hay psicomotricistas, no hay trabajadores sociales, no está la comunidad, ¿no? El informe está desde ese lugar. Digo, y estos son más allá de todos los de avances que tenemos y de las experiencias que han contado los compañeros y que también acá en Uruguay existe, igual sigue habiendo esa estructura hegemónica que me parece importante seguir denunciando y combatiendo, ¿no? Esto puede tener varias también lecturas, yo lo tiro acá como para después, como tenemos espacio de intercambio, decir, bueno, pero ¿por qué no están los psicomotricistas acá? Y pensando luego también en el lugar que tiene la red, paso ahora a contarles un poco, bueno, desde qué lugar está la red construida, ¿no? En este recorrido personal que hemos realizado, bueno, nos aproximamos a la red de salud mental colectiva y buen vivir, que es una de las redes temáticas de ALAMES. Seguramente muchos de ustedes conocen ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que en este año cumple los 40 años. En el 1984 en Ouro Preto se funda ALAMES, que es una construcción continental, caribeña también, de un intento de avanzar hacia otros paradigmas contrahegemónicos que hacen a la salud, defender la salud como un derecho. Está construido ALAMES en una serie de principios. El principal es la salud como un derecho humano fundamental, el derecho a la vida, una construcción contrahegemónica. Surge del campo político, claramente el campo político, y mi intervención acá tiene que ver también, entendiendo a la salud, como decía Bichow, ¿no? La medicina como una política a gran escala. Porque bueno, la medicina es el campo de la salud es un escenario en tensión y en disputa. Por eso estoy como tratando de ubicar ahí también cómo son nuestras prácticas desde ese ámbito institucional que defendemos. Y obviamente estimula la solidaridad entre los pueblos. ALAMES, sobre todo que el año pasado tuvimos el Congreso en Buenos Aires, el último Congreso de ALAMES, Congreso importantísimo. Vuelvo a repetir, faltaban los psicomotricistas. Lo denunciamos varias veces. No había psicomotricistas. Yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos sucede que no podemos estar? Bueno, a lo mejor alguna de ustedes me puede como ayudar a entender esto, porque yo también lo pregunto acá en la asociación en la propia Asociación de Psicomotricidad del Uruguay, en otros ámbitos académicos. Bueno, ¿qué pasa que no participamos en estos ámbitos donde
habría mucho que aportar desde esta perspectiva de lo que han hablado y de lo que han compartido las compañeras antes. Por otro lado, hay algo que me gustaría destacar en esta participación como psicomotricista, que soy como tocada y transformada por esta visión de la medicina social y de los componentes sociales en la dialéctica salud y enfermedad, también de la necesidad entonces, y entonces felicito también esta instancia que se hace desde la universidad y desde la universidad pública de la UNTREF, la necesidad de dar una batalla epistemológica. En la casa amarilla que está ahí a la izquierda, si hay. Pensé que una batalla Perdón, Mónica, no epistemológica. está silenciada, perdone. No pasa nada. Una batalla epistemológica que, como dice Rafael Bautista, un filósofo boliviano que recomiendo, interesantísimo, sobre todo porque tiene algunas concepciones de cuál es el papel de la universidad en esta construcción de una nueva hegemonía en la concepción de salud y en la concepción de enfermar, de salud y enfermedad que tenemos. Él dice que hay que realizar una real batalla epistemológica que nos permita construir nuevas categorías para pensar, bueno, cómo enfermamos y cuáles son los procesos de salud. No podemos seguir con las categorías que son categorías de un sistema que también queremos combatir. Entonces entramos en contradicciones ahí, me parece importante. Eso es un gran desafío intelectual para todos nosotros, para la universidad especialmente, ¿no? Pero me parece que, bueno, ahí está planteado. Desde la red, retomando un poco el papel de la red y lo que estamos haciendo en este último tiempo, la red viene haciendo, ya tuvimos 3 años consecutivos, este año no lo pudimos hacer, un año muy complicado, no les voy a decir a ustedes en Argentina lo que está sucediendo, está pasando en el Uruguay y en todo el continente. Ha sido imposible realizar los cursos de salud mental colectiva y buen vivir. En este año hemos hecho solamente conversatorios, que no es fácil tampoco, pero hemos categorizado un poco el modelo imperante, que es lo que estamos como combatiendo, el modelo que se ha denominado el bicho, ¿no? Dominado bicho, pero bicho como una sigla. Bicho porque es biomédico, es individual, es curativo, es hospitalario y es organicista, ¿no? Queremos plantear que el sistema de salud, que es también paradójico, como estamos denominando, un sistema de salud que, diría Edmundo Granda, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, es un sistema de enfermología. Lo que hace el sistema prácticamente es trabajar desde la enfermedad y de sostener la enfermedad. No trabaja desde la salud, ¿no? No se trabaja desde la salud. Hay una cuestión paradójica. Nosotros acá decimos centros de salud a los espacios donde en realidad se atiende la enfermedad, no se atiende la salud, se atiende la enfermedad. Bueno, estas cuestiones que resulta que pueden ser un poco del campo de la anécdota, son conceptuales para nosotros para entender también cómo podemos construir una práctica psicomotriz interdisciplinaria, comunitaria y colectiva desde otro lugar, ¿no? Perdón, Débora. Sí. Perdón, sí, Débora y todos y todas. Me toca ser un poco la mala de este encuentro con la cuestión del horario. Son las 13:20 pasadas. Nos gustaría también dar espacio al diálogo y al debate entre todos y vamos escuchando que es muy interesante todo lo que nos vas planteando y enriquecedor y que es también de una manera dialogada, ¿no? Lo venís presentando con preguntas, haciéndonos reflexionar, que es como ir teniendo una charla con vos. No sé qué les parece si que vos puedas ir como terminando, ir abriendo a los comentarios que pueden ir o levantando la mano o escribiendo en relación a tu presentación o a la de María Ángel y Paula. Más que nada para poder tener lugar a intercambiar. Perfecto. Solamente quisiera decir 2 o 3 cositas más y termino, cortito. Y ahora después digo lo de bicho, sí, porque es muy pintoresco, pero bueno, me parece que categoriza bastante en qué sistema estamos y cómo queremos cambiarlo.
Hay algunas conceptualizaciones latinoamericanas del pensamiento crítico latinoamericano que yo quisiera rescatar, que tiene que ver con algunas cuestiones como, seguramente son autores que lo conocen, Jaime Breil, seguramente sacó hace poco un libro que tiene que ver con la epistemología crítica, la epidemiología crítica y la determinación social, conceptos que son opuestos totalmente a lo que son los determinantes definidos por la OMS. Les voy a contar algo como una... hemos discutido en el campo de Alames, bueno, si seguir reconociendo algunas definiciones de la OMS que tienden a universalizar algunos conceptos y no conceptualizarlos desde las culturas regionales, reconociendo las identidades y esos procesos o sea, no enfermamos todos de la misma manera, enfermamos según cómo trabajamos, según la cultura, según diferentes elementos que están condicionando nuestros procesos de salud. En las infancias, y termino por acá, obviamente queda un montón de cosas por decir, porque somos la red latinoamericana de salud mental colectiva y buen vivir. Tiene que ver con, bueno, con también esto, cuestionar las prácticas que veníamos haciendo, ¿no? Yo traía algunos ejemplos de decir, bueno, hoy Mari traía el ejemplo de este último avance en la propuesta, que era trabajar acercando la escuela al sistema de salud. Bueno, estas son algunas experiencias que también estamos haciendo acá, ahora puntuales en el Uruguay, entendiendo que la escuela es un proyecto político pedagógico también, y que finalmente el sistema de salud y el de educación marchan en paralelo. En mi país por lo menos es así, ¿no? La educación detecta un problema, lo manda a la salud y ahí empiezan a trabajar en paralelo, con algunas experiencias interesantes de pensar el aula en ámbitos comunitarios, colectivos, con cuestiones concretas de la vida cotidiana de la gente y a partir de ahí generar algunas estrategias y despatologizar a las infancias y desmedicalizar las infancias también, ahora yendo a la edad que nos está interesando ahora. Bueno, dejo por ahí porque seguramente en el intercambio voy a complementar algunas otras cosas. Voy a escribir en el chat lo del bicho, así Sí, queda por ahí favor. escrito. Bueno, abrimos entonces al diálogo, Leticia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Débora. Me pareció sumamente interesante ubicar allí a nuestro campo disciplinar como un discurso, un pensamiento, una dramática, una acción, digamos, que puede hacer diferencia, que puede armar una ruptura, que puede presentar interrogantes tanto a lo que sería el discurso médico como a los demás discursos que se ocupan de la crianza. Me pareció muy interesante estos puntos que vos has estado marcando. Así que te agradezco el rescate también de autores tan queridos y ubicarnos como un campo de saber, un campo de pensar, un campo de hacer, que puede armar rupturas y diferencias, que puede tensar, que puede tener una posición política y precisamente aportar, digamos, a una política en relación a la infancia, a la salud, la educación. Esto me parece maravilloso. Te agradezco muchísimo, como también a María Ángel. Con este agradecimiento no estoy cerrando, ¿no? Estoy diciendo lo que pienso, como también a María Ángel y a Paula. Y mis compañeras seguramente tendrán, porque la pregunta que largaste es una pregunta que a muchas de nosotros, ¿por qué no están allí los psicomotricistas? ¿No? Es una pregunta que a muchos de nosotros nos involucra de cuerpo entero, de cuerpo entero, ¿no? ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué no están allí? ¿Puedo decir algo, Leticia? Yo a Por veces soy favor. muy
muy, me apasiono, pongo mucha pasión en esto, y lo digo elevo la voz también. Ojo que no lo digo enojada, sino preocupada, Claro, porque claro, hay claro. muchísimo para decir desde este lugar por esta historia que quise relatar de alguna manera. En realidad hay mucho para hacer, para romper algunas estructuras, y tenemos mucho para decir nosotras. ¿Puedo intervenir? Sí. Ujú. Sí, Marisa. Sí, Débora, yo creo lo mismo que vos. A mí me parece que tenemos un discurso muy interesante para compartir con Alames, digamos, y creo que es una posición ética respecto de la salud y del cuerpo latinoamericano, le voy a decir yo, cómo se piensa, cómo se cría, cómo se siente, cómo lo familiar, ahí cómo se va entendiendo esa relación de lo que cura y lo que enferma. Yo coincido plenamente con vos, que está muy ligado a una situación cultural, social. El Congreso se me pasó de largo a mí el año pasado, me enteré posteriormente a lo que fue y me dio mucha pena, la verdad. Sí, son materiales que estamos empezando a trabajar acá, por lo menos yo estamos comenzando a trabajar hace un tiempo que conocemos y bueno, y estamos tratando de pensarlo en el discurso psicomotor y estamos tratando ahí de armar un espacio de pensamiento también y de reflexión eh, para los espacios de salud y no solamente para los espacios de salud, para pensar al sujeto, el sujeto de las infancias, esos padres que crían, que emigran de sus países. Nosotros tenemos muchos papás inmigrantes y esa raíz, ese abandono de su propia cultura arma una diferencia en la crianza importante cuando se chocan con esta cultura. El hospital estamos trabajando bastante sobre esta perspectiva con grupos de padres, con grupos abordando justamente todas estas cuestiones. Este, estamos en consonancia, Débora, sí. Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Quisiera comentar en relación a esto, a esta pregunta que nos deja Débora, las voces contrahegemónicas, ¿no? Cuando nosotros le pusimos el título a estos encuentros, a estos conversatorios o como quieran llamarles, digamos, pensamos qué pasaba con las voces contrahegemónicas, dónde estaban esos cuerpos, cómo habían sido acallados, digo, pensando en toda la historia que trajeron, en todo lo que movilizó. Y cuántas cosas podemos decir de esto, ¿no? ¿Por qué hay campos disciplinares, cuerpos disciplinares que son acallados, que no son integrados, que cuesta tanto hacerse lugar, ¿no? Y que tiene que ver con todo, me parece, lo que hoy escuchamos y lo que sentimos en estas coyunturas tan difíciles para nuestros pueblos. Nada más, quería comentar eso. Bueno, solo, ¿qué tal? Hola a todas y a todos. Quería, bueno, Hola, Paula. agradecer, estoy un poco conmovida, Paula y María Ángeles y Débora, gracias por todas las reflexiones y por volver a marcar los orígenes y la historia, porque yo creo que eso es nuestro trampolín también para dar un salto, ¿no? Pienso, Débora, cómo nos ha llevado, todavía nos lleva a instalar, no digamos legítimamente, sino a veces legalmente, ¿no? Nuestra disciplina en diferentes campos, porque la legitimidad la tenemos hace rato,
en los efectos de nuestra práctica, en lo que vamos conversando, construyendo. Lo vemos en los niños que atendemos, con las familias que trabajamos, en los otros profesionales, pero hay como un salto, ¿no? que dar de una toma de posición, ¿no? Porque creo que, como decía Marcela, todos somos, los que estamos acá somos un poco indisciplinados todos, ¿no? O sea, de alguna manera cuando estamos hablando de las dificultades que tenemos, con las que nos vemos, padecemos, ¿no? Y que nos vemos atravesados por situaciones absolutamente injustas y autoritarios, ¿no? Entonces ahí hay que hacer todo un trabajo que, bueno, que tenemos para poder dar saltos de estar en esos otros espacios que yo creo, escuchándote, que me estoy enterando ahora en que vos contás esto, de esos espacios, digo, bueno, hay que dar el salto porque eso es lo que nos va a traer también la posibilidad de instalar más el terreno, quizás, ¿no? O sea, en esa situación dialéctica. Así que bueno, muchas gracias y los 3 encuentros han sido muy, muy nutritivos, muy emotivos. Gracias. Gracias, Claudia. Voy un poquito por el chat que pregunta Romina Hortellado. Dice, no tengo muy buena conexión, pero respecto a esto que se preguntaba Débora y que nos preguntamos todos, ¿por qué no estamos presentes? Quiero preguntarle sobre cómo funcionan los equipos de orientación en las escuelas. Tengo entendido que en las escuelas el psicomotricista cumple un rol muy importante junto con los trabajadores sociales y no recuerdo qué otro profesional. ¿Es así? No sé, Débora, si querés. Ahí está. Responderle. Está Alejandra después. en Ah, todo caso. bueno, que sí, querés Alejandra y después pasamos Sí. a... No, quería comentar con respecto a las escuelas, porque justamente yo estuve trabajando hasta hace muy poquito en educación especial, y en realidad en 3 de febrero la única escuela especial que tiene psicomotricista es 502, que es la de motores. El resto no tienen psicomotricista, no, yo estaba, porque me jubilé, en intelectuales, y ni siquiera médicos tenemos. Es decir, hay figuras que son indispensables en las escuelas que no están. De hecho, no tenemos la cantidad de docentes que deberíamos tener, y con respecto a la inclusión que comentaban Paula y María Ángeles, en el Centro de Estimulación Temprana de acá de 3 de febrero también acompañan al jardín y después continuamos la inclusión desde las escuelas. Es decir, se está haciendo ese proyecto también, hace bastante ya, y de hecho este año se empezó a trabajar con los jardines con una sola docente de inclusión, que le llamamos nosotros en las escuelas, para poder hacer reuniones con los directivos y los maestros directamente, no trabajando solo con los chicos, porque hay más de 37 jardines entre municipales y estatales y privados, porque incluimos en todos, aunque seamos escuela estatal, donde no nos daban ni los tiempos ni las docentes. Entonces se está haciendo más o menos el proyecto, como explicaban las chicas del hospital, que se está haciendo desde estimulación temprana con acompañante externo. Como no tenemos la figura del acompañante, la DAI estaría haciendo un poco esa figura. Y en las escuelas, bueno, repito esto, la única escuela que tiene psicomotricista y kinesiólogo es la de motores. Era un poquito para responder qué pasaban en las escuelas. Gracias. Bueno, y agradecer, por supuesto, todo lo que estuve escuchando, que es mucho para abrir la mente. Gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, qué importante escucharnos y saber, ¿no? qué se está haciendo también dentro de los diferentes municipios. Bueno, Débora. No sé, Leticia, perdón, que Débora tiene la mano. no, sí. No, yo solamente breve, no quiero extenderme más. Aparte siempre hay que dejar, ¿no? Puntos suspensivos, ¿no? Abre el deseo, así que ojalá nos volvamos a encontrar. Pero a mí con el tema de la psicomotricidad, voy a hablar desde el Uruguay, ¿ah?
En el Uruguay hay una política bastante desarrollada, digamos, de inclusión de educación psicomotriz, con una apoyatura muy grande en todo lo que ha sido Couturier, que obviamente no lo cité yo como un hito importante, discúlpenme, pero es así, elegí tres momentos, no elegí a Couturier, pero con un desarrollo importante de la educación psicomotriz en los jardines. Opinión personal, y me hago cargo, nunca he compartido, más allá que es una gran fuente laboral de muchos psicomotricistas, pero no lo he entendido, ¿no? ¿Qué es la educación psicomotriz en los jardines? Desde esa línea son un día a la semana, tienen 45 minutos en una sala de psicomotricidad. ¿Cómo aprender inglés? Una cosa así. Parece que si alguien me lo puede explicar, me resulta un poco contradictorio a mí algunas cuestiones. Lo que estamos promoviendo, y en el ámbito político partidario lo estamos promoviendo también, es hacer una gran ruptura en la institución escuela y poder generar en la escuela, incorporar equipos donde estemos acompañando, porque no se pretende que el maestro haga todo de ninguna manera, sino equipos interdisciplinarios que puedan transformar la escuela. En nuestro país, la escuela pública es una institución de una importancia social enorme. Las familias en los barrios, frente a cualquier problema, sea un problema de registro a nivel de las oficinas públicas, para ver problemas de la luz, del agua, van a la escuela a hacer las consultas. Digo, para que vean no se va a una oficina pública, se va a la escuela. La escuela es una institución enormemente importantísima y pretendemos que esté abierta las 24 horas, transformándose realmente en un espacio de construcción ciudadana y de derechos colectivos, comunitarios, y donde se pueda trabajar desde el campo de la salud en diálogo con la educación, ¿no? Y bueno, y ahí estaría la psicomotricidad. Ese es un proyecto desde estos principios, ¿no?, que yo decía. Lo estoy diciendo más bien como una cuestión que parecería una utopía en este momento. Débora, Pero lo que sí, sucede es otra cosa. Bueno, y dejo acá. sí. Me parece que se trata de seguir construyendo algunas utopías, porque quizás el largo de la utopía no pueda ser cumplido en el punto mismo, pero se empieza con un trayecto, con un camino. Sintiéndolo mucho, vamos a tener que cerrar porque nuestro horario ya lo hemos sobrepasado, y por nuestro entusiasmo, por nuestro deseo de conversar, pero le agradezco a María Ángel y a Paula la presentación. También le agradezco a Noé Milán, que ha hecho hoy la conducción de nuestro encuentro. Y también te agradezco, Débora, porque nos has recordado algunas cuestiones y has puesto sobre la mesa otros interrogantes, has descrito situaciones que nos hacen pensar, y bueno, te agradezco por eso y compartimos con vos muchísimo de lo que vos estás diciendo, y la verdad que ya te estamos considerando como una activista dentro de nuestro programa de posgrado, formando parte de todas estas posibilidades de reflexión que nos has alcanzado. También les agradezco a todos los que están aquí y a mis compañeras que forman parte de las prácticas postprofesionales, a las docentes de nuestra carrera, Claudia, y a otras compañeras, Carola, bueno, que no veo muy bien, pero que están. Les agradezco la presencia y les mando un abrazo muy grande, y quería contarles que el próximo 10 de julio, miércoles 10 de julio, vamos a presentar Mónica Rodríguez, la magíster Mónica Rodríguez y su equipo de investigación, a Julia Guerra entre nosotros, va a presentar una clase abierta, una actividad también como entrar en diálogo, nada más que ya desde el pensamiento de Ajuria Guerra. Es una actividad abierta a todo público, es una actividad gratuita,
y está centrada, digamos, en la perspectiva de las crianzas y el cuidado desde el pensamiento de Ajuria Guerra y desde el trabajo que Mónica Rodríguez y su equipo han estado haciendo en relación a estos dos temas, ¿no? Las perspectivas de cuidado y la crianza. Así que están todísimas invitadas. Hoy empezamos con la publicidad, hay una inscripción previa y encantados de recibirla a todas para poder continuar con este y otros esquemas de pensamiento que vayan surgiendo de los diálogos. Les agradezco a todas y les mando un cariño muy grande. Hasta pronto. Los veo el 10 de julio a quienes puedan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un Te abrazo. aplaudimos, Débora, te aplaudimos, María Ángel. Gracias. También Buena a tarde para Noelia, todos. a Paula, Gracias. a Un Marcela, a abrazo. Marina, que presentaron, que se comprometieron tan profundamente con este espacio. Gracias. Sí, A muchísimas todos. gracias. Gracias a todas. Muchísimas Gracias. 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 Nos Bueno, vemos vemos. pronto. Nos vemos Nos pronto. vemos pronto. nos vemos pronto, sí. Nos vemos prontísimo. A la Con vuelta de la algunas- esquina. A la vuelta de la esquina. A la Ah, vuelta de la esquina de la me gusta. psicomotricidad, sí, con el libro de Débora, con nuestra carrera de especialización, con la presentación de Mónica y luego va a haber otra que va a ser Laura Mangui en relación a Balón. Tenemos bastantes actividades y también va a haber otra en relación a Vergés. Los esperamos. Gracias por todo. Oh. Gracias. 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 Bueno, chicas. Pregunté por chat, perdón, pregunté por chat si vamos a poder ver la filmación después y Sí. otra de las chicas preguntó las charlas anteriores. ¿Lo Sí. van a mandar por mail? Sí, los vamos a mandar por mail, les van a estar subidos.